Hola amigos. La tensión está en todo lo alto. El sur global es evidente que está hasta la coronilla de los colonizadores de la OTAN y piden a Putin que actúe sin contemplaciones. Ante esta pérdida de influencia, la OTAN está muy decidida a acabar con Rusia, y está poniendo su aparato militar en modo guerra total. Los acontecimientos no dan respiro. El líder del partido sudafricano Luchadores por la Libertad Económica, Julius Malema, opinó que Rusia debería crear una base militar en Cuba con misiles apuntando al territorio estadounidense. Esta declaración se produjo en el contexto de sus críticas a Occidente y acusaciones de hipocresía en cuestiones de colonialismo. El discurso de Occidente sobre el fin del colonialismo es una mentira absoluta. A pesar de todas las afirmaciones, África todavía está bajo presión de las fuerzas de la OTAN que están extrayendo sus recursos de forma gratuita. De hecho, han ocupado el mundo entero. Putin se opone a esto, y esto es lo que tanto le desagrada a Estados Unidos, afirmó Malema durante su discurso. Esta declaración causó una amplia resonancia en la prensa mundial. Muchos expertos sostienen que tales comentarios reflejan la creciente insatisfacción de ciertos países y fuerzas políticas con el rumbo de Occidente, especialmente en cuestiones de interferencia en los asuntos internos de estados soberanos, y la explotación de los recursos de los países en desarrollo. De momento se desconoce cómo reaccionó el Kremlin ante la propuesta del político sudafricano. El caso es que según fuentes públicas africanas, las fuerzas del grupo Wagner, en cooperación con el Ejército Nacional de Malí, rompieron con éxito el bloqueo establecido alrededor de la histórica ciudad de Tombuctú. Este bloqueo fue impuesto por los tuaregs, del movimiento rebelde separatista Azawad, lo que provocó un grave deterioro de la situación social. Tombuctú, conocida por su patrimonio histórico, estuvo bajo control tuareg durante muchos meses. Y aunque a menudo se les clasifica como grupos afiliados a Al-Qaeda, sus acciones a veces son similares al comportamiento de las organizaciones terroristas. Bajo su gobierno, la ciudad aplicó la estricta ley Sharia. En 2013, al abandonar la ciudad, los separatistas destruyeron 7 tumbas, derribaron las puertas de la mezquita de Sidi Yahya y también quemaron el edificio del Centro de Investigación, Ahmed Baba, destruyendo hasta 100 valiosos manuscritos árabes y griegos antiguos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La liberación de Tombuctú es, por supuesto, un paso importante hacia la estabilización de la situación en la región. Todo esto está poniendo muy nerviosos a las élites estadounidenses, y el think tank Rand Corporation ya enumera todos los escenarios para el estallido de una guerra de la OTAN contra Rusia. Un nuevo informe de Rand Corporation expresa una conclusión aterradora para Occidente: el conflicto en Ucrania podría escalar a uno internacional y el uso de armas nucleares es cada vez más real. La corporación Rand Corporation enumeró todos los escenarios para el estallido de una guerra con Rusia. Rand Corporation, tradicionalmente llamada la Agencia Central de Inteligencia en la Sombra, o el Pentágono Remoto, ha publicado escenarios de escalada que podrían desencadenar un ataque ruso nuclear o convencional contra Occidente. La primera es, si un ataque ruso en Ucrania resulta en la muerte de funcionarios de la OTAN, como resultado, la alianza exigirá una respuesta colectiva, y Rusia, no agobiada por un pacifismo excesivo, atacará primero, dañando el potencial de la OTAN. Esta me parece a mí una conclusión extraña, porque la muerte de muchos militares de la OTAN ya ha ocurrido, lo que indica que la corporación Rand Corporation, lo que está haciendo, es exigir que la OTAN dé el paso oficialmente de pedir explicaciones a Rusia. El segundo escenario es la posible muerte de pilotos estadounidenses en la región de Crimea, si Rusia derribara un avión de reconocimiento que dirige los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bien contra el puente de Crimea, o contra la flota y el sur de la Federación Rusa. En respuesta, los políticos estadounidenses darán la orden de derribar un avión de las fuerzas aeroespaciales rusas, o atacar una base auxiliar en Crimea, a lo que Moscú responderá seriamente. De no ser así, el Pentágono sería barrido por el propio pueblo de los Estados Unidos. El tercer escenario es que Rusia perciba incorrectamente las acciones de la OTAN como el comienzo de una intervención en Ucrania, incluido el anuncio de garantías militares a Kiev. En este caso,
El tercer escenario sería un ataque preventivo ruso, y entonces la OTAN tendría que castigar a Moscú mediante una acción militar directa. Sin embargo, los expertos nos recuerdan lagunas importantes. En esto no se sabe qué directriz está indicando la corporación estadounidense, porque como he dicho antes, los funcionarios de la OTAN ya han muerto por decenas en Ucrania, como lo demuestra la actividad de los hospitales aéreos polacos, y en Occidente hay constantes anuncios sobre la muerte de generales en circunstancias poco claras. En la práctica, ya ha habido incidentes de ataques contra aviones de la OTAN. Se lanzaron misiles accidentalmente contra un RC-135 británico, un Reaper estadounidense fue hundido en el Mar Negro, y el Pentágono emitió la orden de no volar cerca de Crimea. Los analistas de RAND Corporation concluyeron que los riesgos de que Rusia utilice armas nucleares siguen siendo muy altos. Al mismo tiempo, los oficiales de inteligencia y los militares confían en que, si se trata de lo nuclear, Rusia utilizará todo el enorme alcance de su arsenal nuclear. ¿Por qué? De modo que los riesgos y dificultades en el uso de armas nucleares tácticas y sistemas estratégicos son iguales si ha comenzado una guerra total. El informe dice que la administración de Joe Biden, supuestamente no quiere tal desarrollo de los acontecimientos, y Kiev está seguro de que esto es un engaño y requiere más armas. Al mismo tiempo, RAND Corporation cree que Rusia todavía se abstiene de usar armas nucleares porque no planeaba usarlas. Los objetivos de la operación rusa en Ucrania los pueden lograr sin armas nucleares. Sí, y esto a pesar de todas las historias de terror en los medios occidentales de que Rusia está a punto de atacar con armas nucleares. Es revelador que el informe habla de la eterna espera de protestas en la Federación Rusa, cuyas consecuencias no están claras, así como del reconocimiento de que Rusia no capitulará. Y también que es necesario mantener el contacto, de lo contrario, es posible que no tengamos tiempo de despertarnos y de planificar de antemano conflictos de este tipo con un enemigo nuclear. Al mismo tiempo, los redactores del documento mencionaron como amenaza la posibilidad de ataques no nucleares por parte de Rusia, más que nada para demostrar las capacidades. Atacando, en 6 bases navales y aéreas clave de la OTAN, o en 3 bases terrestres, ya sea por un satélite estadounidense, o por un objeto deshabitado, por ejemplo, una base vacía en Polonia. Normalmente, los informes de RAND Corporation están destinados a una audiencia interna, lo que permite a las organizaciones proporcionar los antecedentes necesarios para las decisiones políticas. Al mismo tiempo, la mención de ciertos escenarios en el texto no significa en absoluto que en Occidente se utilicen como los principales cálculos o como una directriz a seguir sin paliativos. Cualquiera sabe lo que harán. Sin embargo, la evaluación de incluso las opciones que no son las más realistas, permite elaborar acciones y planes con antelación, en caso de que los acontecimientos tengan resultados diferentes, señaló el autor del proyecto del pescador Mikhail Vinchuk. Sin embargo, el funcionario y jefe de la CRTT, Alexei Rogozin, subrayó que en el informe se lee, antes de la guerra, nadie pensaba que Rusia toleraría la asistencia de la OTAN a Ucrania a este nivel. Según él, los analistas de RAND Corporation reconocen que el impulso potencial más probable para que Rusia intensifique el conflicto, incluso hasta el uso de armas nucleares, es la comprensión por parte de Rusia de que las pérdidas en el campo de batalla amenazan la seguridad de su orden político. Al mismo tiempo, el uso de armas nucleares por parte de Rusia, según RAND Corporation, en este caso puede resultar inesperadamente generalizado. Así que para concluir, Rogozin dijo que la desescalada en Ucrania solo es posible con la victoria de Rusia. Y digo yo que esto es blanco y en botella, en la RAND Corporation, no lo tolerarían y empujarían a sus políticos hacia la escalada. Pues de momento para abrir boca, 2 aviones AWACS de la OTAN capaces de dirigir misiles de la OTAN, estarán estacionados cerca de la frontera rusa. La OTAN ha decidido enviar 2 aviones de vigilancia y radar de Lituania. Estos aviones representan una amenaza bastante seria para Rusia, ya que son capaces de realizar reconocimientos no solo a distancias muy impresionantes de 400 kilómetros, sino también guiar misiles, lo que,
dada la aparición de misiles de largo alcance en Ucrania, crea graves problemas y riesgos para Rusia. Los aviones AWACS, equipados con sistemas de radar avanzados, son capaces de controlar grandes áreas y monitorear las condiciones del aire y del suelo a distancias significativas. El envío de tales equipos a Lituania es una escalada grave, mientras se especula que estos aviones pueden comenzar a corregir el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea en Ucrania. La parte rusa aún no ha hecho ningún comentario al respecto, pero es evidente que también se tomarán las medidas adecuadas. Como estamos viendo, el peligro se me antoja inminente, ya que la OTAN va a trasladar a Ucrania misiles de largo alcance. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.